¿Cuántos de vosotros, queridos amigos, habéis mirado alguna vez al cielo y habéis visto alguna luz que no encaja con las constelaciones ya conocidas? ¿Cuántos de vosotros, mirando a ese vasto océano oscuro, habéis visto algún objeto luminoso a velocidades de vértigo, entendiendo que era imposible que un ser humano estuviera pilotando aquello? ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis escuchado la historia de una persona que ha sido abducida o de alguien que dice haberse topado con estos seres venidos de más allá, de las estrellas? Y es que parece que a partir de ese 2 de julio de 1947, con el conocido incidente Roswell, el mundo sufrió un cambio sin freno, un cambio desenfrenado cuando hablamos de ufología, porque desde ese momento se han escrito auténticos ríos de tinta, y es que tenemos teorías para casi todos los gustos, podríamos decir. Aquellos que aseguran que ya viven entre nosotros, aquellos que aseguran que eso que vemos volar no son más que drones militares extraterrestres que han enviado aquí para ver cómo somos o para vigilarnos, o como si fuéramos niños pequeños para que no hagamos alguna trastada con alguna tecnología nueva que acabamos de conocer. Otros aseguran que sí, que dentro de estas naves hay seres biológicos conocidos como grises, anunnakis, reptilianos. Luego, los contactados, los abducidos, que afirman tener pruebas de que han sido sometidos a escáneres o a otro tipo de, valga la redundancia, pruebas médicas en sus naves, pero que cuando llegan aquí y se hace un informe pericial como es debido, no hay mucho rastro de todo aquello, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Que el fenómeno es real, es evidente. Yo he visto esos objetos, yo he visto esas luces, pero la gran pregunta es, ¿hay alguien dentro? ¿Estamos siendo visitados? Y si es así, ¿quiénes son y qué quieren? Esa es la gran pregunta, ¿no? Como vemos, prácticamente pruebas sólidas no tenemos ninguna. Conclusiones tampoco. Indicios, muchísimos. Pero precisamente por eso hoy hemos invitado a nuestro siguiente compañero, uno de los mejores divulgadores e investigadores del tema ufológico de nuestro país, nuestro querido Josep Guijarro. Josep Guijarro, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Jorge, y saludar el nuevo año a todos tus oyentes. Querido Josep, tú que eres un dilatado investigador del fenómeno OVNI, podrás respondernos sin duda a esta pregunta. ¿Hay algún cambio actualmente en estos avistamientos? Digo esto porque parece que cada vez que el mundo es sacudido por algún hecho trágico, en este caso con el coronavirus COVID-19, parece ser que estas naves, estas luces, se hacen más presentes. Pues tienes toda la razón, Jorge. Es verdad que, sobre todo en el año 19 y 20, especialmente el 20 fue muy crudo en cuanto a avistamientos de tipo OVNI en todo el mundo, de una forma generalizada. Y parece obedecer precisamente a que estos objetos, o quienes quieren que los tripulen, pues parecen darnos una especie de mensaje de alerta. Eso sostenía al menos el investigador John Keel, quien en un libro, yo creo que por todos conocido porque fue llevado al cine bajo el título de Mothman o las profecías de Mothman, se hacía eco de ciertas observaciones, no necesariamente todas de carácter ufológico. Él hablaba fundamentalmente allí del hombre polilla, ¿no? De este avistamiento de un ser de ojos rojos con alado, y que se manifestaba en muchos de los que después pues pudieron salvar la vida ante la caída de un determinado puente, ¿no? de aquella localidad en la que estaban teniendo lugar todas estas observaciones. Es decir, que ciertamente hay una especie de correlación entre hechos dramáticos o catastróficos, unos a nivel local, otros a nivel global, y la presencia de estas luces en el firmamento. Es cierto que esto se produce. En otras ocasiones, esa correlación a veces es un poco más espúrea. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se inició la guerra del Golfo Pérsico, que empezamos a registrar un montón de observaciones en el levante español de objetos de tipo triangular. Y aquello pasó como si fuera una oleada de no identificados,
pero en realidad después supimos que se trataban de F-117 de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se dirigían a Aviano, en la base italoamericana que tienen en Italia, desde donde partían muchos de esos aviones hacia el conflicto bélico. Es decir, que quiero decirte con esto que sí, es verdad, se producen un montón de observaciones, pero luego tendríamos que cribar, ver cuántas de ellas se deben realmente a observaciones anómalas y cuáles son debidas a la inexperiencia del testigo. Muchos han descubierto las estrellas en esta pandemia, saliendo al balcón y viendo que habían cosas encima de sus cabezas y no saben distinguir el planeta Venus o una reentrada de basura espacial con lo que podría ser un fenómeno no identificado. Después de los correspondientes análisis, es verdad que ha aumentado prácticamente un 50% el número de observaciones del año 2020 con respecto a años anteriores. Como ya he dicho anteriormente, desde aquel 2 de julio de 1947 con el incidente Roswell, se han vertido todo tipo de hipótesis y teorías, pero Josep, ¿tenemos alguna prueba física de que hayan seres biológicos dentro de estas naves? Qué buena pregunta. Fíjate que es un tema que no sé si lo dices de forma inspirada o no, pero se ha vuelto de actualidad porque recientemente se volvían a releerse algunas personas un libro de un militar muy particular, Philip Corso, que hizo toda una serie de revelaciones al respecto. Pero vayamos por partes. Mi posición particular es que algo se estrelló efectivamente en julio de 1947 en la localidad de Roswell. Algo que no era de este mundo. Y esto se sustancia fundamentalmente en que quienes recogieron aquel ingenio, que eran militares del 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, tenían la tecnología más avanzada, estaban tirando globos meteorológicos, utilizaban el neopreno y otros elementos, digamos que eran familiares para ellos, y no había nada de particular en lo que recogieron que recordara a estas cosas, ¿no? Segunda cuestión. El fenómeno OVNI no era secreto en aquella época. Había pasado desde el 24 de junio apenas 2 semanas hasta que se produjo aquel incidente. Y lo que contaba la gente de los platillos volantes es que podían ser extraterrestres, pero ojo, Kenneth Arnold, cuando va a denunciar aquel primer avistamiento en época moderna, lo hace como patriota pensando que se trata de ingenios rusos que están sobrevolando la vertical del Monte Rainier. Por lo tanto, los gerifaltes militares, cuando el Daily Roswell Record publica 5 columnas, miembros de la RAF han recuperado un platillo volante en Roswell, no tienen ningún miedo a estar diciendo la verdad. Es decir, la nota de prensa es publicada por los militares. Pero en apenas 24 horas, Hoyt Vandenberg, que es el jefe supremo de la Fuerza Aérea, llama y le dice: ¿vosotros sois unos inútiles o qué? Si realmente lo que habéis cogido es un platillo volante, lo que hay es que examinarlo. Hay que ver si se trata de una tecnología avanzada, o se trata de un ingenio ruso, o se trata de un ingenio alemán. La derivada extraterrestre no va a llegar hasta los años 80, ¿de acuerdo? De manera que lo que hacen es mandar una contrainformación diciendo lo que se estrelló en Roswell era un globo meteorológico. Y digo lo del globo meteorológico porque previamente te he comentado que no había nada en los militares del 509 Grupo que no supieran distinguir un globo meteorológico. Ellos lanzaban globos meteorológicos Rawin prácticamente todos los días. Y digo esto porque las fotografías que después se publicaron de Jesse Marcel en el despacho del general Dubois, que muestra ahí esa especie de
de madera, de balsa y una serie de formas plateadas de forma triangular, son un Rowan, son un globo Rowan. Por lo tanto, están dejando por inútil al pobre Jesse Marcel, que fue quien transportó aquellos materiales a la oficina. Por lo tanto, hubo un suceso real, no había nada que no pudieran reconocer los militares, por lo tanto tuvo que ser algo anómalo, y se produjo un silencio a partir de ahí, porque lógicamente lo que quiere el Estado militar es saber qué demonios era aquello. Si aquello fue un platillo volante tripulado por seres de otro mundo, quedó en silencio prácticamente hasta los años 80, cuando mi amigo Stanton Friedman, ya fallecido, cuando también mi conocido Charles Berlitz, también ya fallecido, y cuando alguien que no conozco, que es William Moore, que sí trabajó como agente doble para la inteligencia estadounidense, publican un libro que se llama El Incidente, donde van a reencuestar, a hablar con los testigos que pudieron ver todo aquello. Y a la conclusión a la que llegan es que aquello fue un platillo volante procedente de las estrellas, en donde además habían una serie de seres. Y ahí queda la historia. Ahí queda la versión A, que es la del globo meteorológico, y la versión B, que es la ufológica, que nos habla de seres extraterrestres. Ambas dos van a circular prácticamente hasta 1990, fecha en la que finalmente Estados Unidos, y gracias a una acción llevada a cabo por un senador de Albuquerque que se llamaba Stephen Swift, pidió a la Hacienda, bueno, ustedes, si realmente hubo allí una recuperación de un objeto, mil disculpas, si hubo allí una recuperación de un objeto, se tuvo que invertir un dinero, es decir, camiones que recogieran, soldados que se les paga horas extras, material que se utiliza, todo eso en la administración deja una huella, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pedía Stephen Swift. Al cabo de varios meses se publica un informe conocido como informe Weaver, en el que se detalla parte de ese gasto y parte de aquella historia. Y se nos habla por primera vez de un proyecto ultra secreto llamado Mogul, en el que utilizaban globos aerostáticos que eran llevados hasta la alta atmósfera dotados de micrófonos para supervisar o espiar las explosiones nucleares que pudiera llevar el enemigo, en este caso Rusia. Perdón. Tengo la garganta un poquito seca. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre? Pues que todo empieza a tener sentido, ¿no? Si era una maniobra secreta, se estaba utilizando un material que era neopreno, que hipotéticamente no conocían los militares, mentira, ya he dicho que se conocía, y que además, ¿qué pasa con los seres? Resulta que los seres avistados eran dummies, muñecos de prueba. Perdona, se está reconociendo, por tanto, que se recuperó seres. Se está reconociendo por primera vez que se recuperaron seres. Otra cosa es que después dijeran, no, es que eran dummies. Nos engañaron una primera vez, nos engañaron una segunda vez. ¿Qué nos impide pensar que nos engañaron una tercera vez? Claro, todo esto viene a colación a que muy recientemente, insisto, releyendo el libro de Philip Corso, un coronel de la Fuerza Aérea que estuvo implicado precisamente en todos estos hechos de la recuperación, consciente de que estaba enfermo, escribió un libro que se llama El día después de Roswell, Day After Roswell, en el que viene a insinuar no, dice claramente que inventos como el láser, como la invisibilidad de los cazabombarderos o de los F-17 Shell o las comunicaciones sin hilos vía Internet, por ejemplo, son inventos que se dedujeron
en este caso del platillo estrellado allí. Y habla de que no eran seres biológicos, sino que eran biotecnológicos, es decir, tendrían efectivamente soportado en un, en un ingenio metálico o físico de otras características, revestido de un cuerpo biológico y dotados de un software adecuado. Por lo tanto, estaríamos hablando de una especie de robots biológicos, ¿no? A lo que camina ahora la humanidad con todo el tema este del transhumanismo. Esto es muy interesante porque estamos hablando de 1947, entonces todo esto era un sueño. Ahora sí estamos a las puertas de la biotecnología, sí estamos a las puertas de muchos inventos que pueden cambiar la historia de la humanidad. Pero en 1947 todo esto era desconocido y sin embargo ya se estaba hablando de ese tipo de historias, lo cual para mí no deja de ser una cosa que alienta mucho la esperanza de que realmente lo que sucedió en Roswell fue un genuino estrellamiento de un no identificado, un platillo volante procedente en este caso del espacio. Cada vez que escuchamos la nomenclatura o siglas OVNI, objeto volador no identificado, pensamos en eso, en un objeto. Sin embargo, cuando hablamos con comandantes de aviación, con personas que están acostumbradas a mirar el cielo, no nos hablan de objetos, nos hablan de luces. Bueno, hay de todo en las estas del Señor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que el fenómeno OVNI ha sufrido una evolución considerable desde el año 47 a la actualidad y ha ido volviéndose más evanescente. Es decir, ha ido perdiendo estructura física, estructura de platillo volante, que es lo que todos veían en 1947 o hasta 1952, a las luces, a veces potentes, otras en grupo, otras en formación, que se han ido viendo en los últimos años, lo cual no quiere decir que no se trate de objetos físicos. De hecho, yo me remito a los informes que hemos conocido el 25 de julio pasado, cuando el grupo de trabajo de la Fuerza Aérea para los UAP, los fenómenos aéreos no identificados, liberó esas 9 páginas de informe oficial en el que hablaba de comportamientos y objetos físicos que eran detectados, en este caso, por los instrumentos optoeléctricos, electromagnéticos, etcétera, que disponen los más avanzados aviones y barcos de la Armada estadounidense. Por lo tanto, no cabe duda de que se trata de objetos físicos y por eso hablo de objetos. Una luz no es visible al radar. Una luz no puede ser interceptado por un instrumento de visualización nocturna. Estamos hablando, por lo tanto, de objetos que pueden, eso sí, estar revestidos de luces o podrían ser de origen plásmico, que también podrían dejar, en este caso, un rastro electrónico, es decir, en el radar, pero sin embargo no lo veríamos a la luz. Y de esas cosas se producen en un sentido o en el otro. Con esto quiero decir que el fenómeno OVNI es muy complejo y no lo podemos relegar únicamente ni a una única etiología, es decir, a un único origen, ni a una única forma de comportamiento. Creo que estamos frente a algo muy plural y muy complicado de abordar precisamente por esa pluralidad que, por desgracia, hace que metamos muchas veces en el mismo saco cosas que serían pertenecientes al ámbito de los estados alterados de la consciencia, que podrían estar dentro de las apariciones marianas o de los fenómenos parapsicológicos. Y hay un porcentaje de ellos que no podría cuantificarte con un cierto rigor, que efectivamente entran dentro de la categoría de objetos físicos y que además tienen un comportamiento claramente avanzado e inteligente, como el que hemos visto en muchos de esos informes de la Fuerza Aérea norteamericana, pero que, ojo, también tenemos aquí en España. Mira, el próximo día 15, por ejemplo, estarán con nosotros en un evento que he organizado en Madrid un comandante de líneas aéreas que venía desde Canadá a Madrid y cuando estaba a unas 200 millas de las costas gallegas advierte unas luces donde no tendría que haber nada debajo suyo, alerta en el radar que él puede dirigir y ve una masa enorme
enorme, gigantesca, pide información al control, el control dice que no está viendo nada en sus pantallas, pero sin embargo él está observando todo aquello. ¿Qué ocurre? Bueno, él pasa, tras suyo, a varios minutos, va un Iberia que reporta exactamente lo mismo. Es decir, no era una alucinación de la tripulación del Air Europa, ni Iberia. Era algo que se estaba produciendo allí, como de hecho demuestran las lecturas de los radares militares de ese día, ¿no? Por lo tanto, ese es un tipo de fenómeno. Y otro tipo de fenómeno pues es el que tienen los contactados, o el que tienen muchos observadores que bueno, están ahí mostrando cosas más evanescentes, pero que sin embargo tan significativas son las unas como las otras, ¿no? Yo tengo una pregunta a título personal y que la planteamos entre amigos muchas veces, ¿no? Después de aquel 2 de julio de 1947, con aquel, siniestro donde ese platillo volante se estrella en Nuevo México, en Roswell, ¿por qué no se han dado a conocer estas entidades? ¿Por qué no se han mostrado al mundo? Bueno, lo de los seres lo has dicho tú. Yo no he hablado de que el fenómeno OVNI tenga un origen extraterrestre, pero admito que una parte de ese fenómeno pueda ser de esa naturaleza. ¿Por qué tienen que comportarse como lo haríamos los humanos? ¿Por qué tienen que darse a conocer? ¿Tú te das a conocer cuando ves a una hormiga? ¿Te das a conocer cuando ves un banco de sardinas? ¿Te das a conocer cuando vas al zoológico? No, porque no está en tus planes establecer contacto ni con las hormigas, ni con las sardinas, ni con los monos que puedes ver en el zoológico. Estás en otro rapport, estás viendo la realidad desde otra perspectiva. Y eso es lo que probablemente sucede con esos seres, si es que son ellos los que tripulan los ovnis, que no lo sé, que de hecho podrían tener una intención muy lejana a contactar con nosotros, y es la de mudarse a nuestro mundo. Fíjate lo que nos han venido advirtiendo en la última década, los científicos como Stephen Hopkins, como Michio Kaku y como otros. Ojo con dar en la posición de la Tierra, que alegremente mandamos y ponemos a escuchar el SETI o mandamos las ondas Voyager con nuestras posiciones y mensajes. Ojo, porque hoy que sabemos que todos los planetas son finitos, que la propia Tierra tiene un nivel de desgaste enorme debido a la presencia del ser humano sobre su superficie. Estamos devastando y gastando más planeta del que podemos regenerar. Llegará un punto en el que los recursos que son finitos en nuestro planeta se acabarán, y una de dos: o disminuimos la población del planeta o nos tenemos que mudar. Mudar todavía no podemos, porque no hemos llegado a un nivel de tecnología suficiente que nos permita la exploración interestelar. Sí, es muy interesante llegar a la Luna o llegar a Marte, pero de lo que se trata es de poder llegar a Tabi, que es una estrella que tiene a su alrededor una serie de planetas dentro del ratio de ricitos de oro, ¿no? Lo que se conoce como la posibilidad de vida. O como muchos otros exoplanetas que están dentro de ese ratio. El día que eso sea así, nosotros vamos a ver las civilizaciones que haya en ellas, en esos planetas, exactamente como las hormigas, porque a lo mejor lo que nos interesa es supervisar desde fuera qué recursos, qué cosas tienen, de momento no tocando, y cuando llegue el momento ya llegará aquí la gran invasión para realmente llegar a nuestro planeta, ¿no? O nosotros al que sea. La vida nace, se reproduce y muere. Y ese ciclo vital no es un ciclo vital de los seres humanos o de los mamíferos, no, es un ciclo que está en todo el universo. Yo sí hablo de seres porque, viendo las redes sociales vemos que cada día hay personas que dicen que tienen claro que han tenido algún contacto, que alguno de ellos les habla. E incluso ya, Josep, tenemos hasta fecha de cuándo por fin se van a dar a conocer al mundo. Sí, fecha se ha puesto durante décadas y lamentablemente nunca se ha acertado, Se lleva anunciando el contacto. Este año será el del contacto, el 21 el contacto, el 22 el contacto, y así llevamos un montón de años. No,
es complicado. Es decir, yo soy de los que pienso que el mundo de los contactados, que es quien postula precisamente ese tipo de historias, porque dicen recibir una comunicación de los seres que tripularían estas naves, no forman parte per se de la ufología. Yo creo que deberíamos estudiarlos desde la perspectiva más parapsicológica o más contactística, porque el fenómeno contacto viene desde el siglo XIX, donde ya Camille Flammarion habla de la pluralidad de mundos habitados y espíritus que encarnaban en los médiums, que eran espíritus de seres extraterrestres, y ya dejaban sus comunicaciones desde entonces. Y es verdad que algunos han anticipado fenómenos visibles por otros. Esto es incuestionable, pero una cosa es que eso sea así y la otra es que los mensajes que dan o las sensaciones que tengan vayan en ese sentido. ¿Y qué ocurre? Que estamos en un momento de la sociedad muy delicado a nivel psicológico, porque no existen referentes espirituales ni líderes políticos que de alguna manera marquen la pauta de lo correcto y lo que no está correcto. Existe una especie de clima o sensación de estar apesadumbrados constantemente, pesimistas, de que todo es una mierda, de que al final esto va a reventar, y la esperanza, que antiguamente pues estaba albergada en la religión, esa esperanza ahora la ponemos fuera, porque el arquetipo nos ha llevado a las estrellas, ¿no? Si vemos probable que hemos llegado a la Luna, que vamos a llegar a Marte, ¿por qué no puede producirse al revés? ¿Y por qué esos seres no pueden ser los que nos resuelvan las castañas? No, miren ustedes, las castañas nos las tenemos que salvar y comer los humanos, porque no van a venir los ángeles del Señor montados en platillos volantes. No, esos eran estructuras de pensamiento pertenecientes a otras épocas. Pero eso sigue instalado ahí. Hay un folclorista galo que ya murió, se llama Bertrand Megest, que decía que la tecnología no había logrado eclipsar la sensación de lo sagrado en el mundo actual. Es verdad, lo único que hemos hecho es reemplazarlo, transformar esos arquetipos de cosas conocidas, de las supersticiones conocidas, a cosas más apropiadas para los tiempos en los que vivimos. Y de ahí que estemos dotando a algo que es solo una presunción la categoría de realidad, y que además sean ellos quienes tengan que venir a sacarnos las castañas del fuego. Pues no, hay que ser realistas. Y a pesar de que yo soy el primero que creo en esa posibilidad de que los ovnis tengan una procedencia alienígena, desde luego tengo claro que nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Y el día que se produzca el contacto, te lo digo hoy, Jorge Ríos, vamos a ver una situación sociológica muy curiosa, porque igual que se producía en Contact, o que reflejaba, por ejemplo, la película Independence Day, va a haber gente que se posicione, ¿no?, claramente hacia los extraterrestres como salvadores, y otros que mantengan la calma y digan, ojo, a ver estos qué intenciones traen, ¿no? Porque tú imagínate que ahora mismo estás en Girona, ¿no?, físicamente. Pues bajar ahí a Girona un platillo volante, saliera un ser de otro planeta y te dijera, Jorge, aprovechemos la audiencia para decir que los extraterrestres ya hemos llegado a la Tierra. ¿Cómo reaccionaríamos? Lo normal es que mandáramos al ejército, que tampoco es una gran bienvenida, pero se han producido casos de agresión. Y eso ayudaría a la gente a creer. Habrá un gran porcentaje de la población que diga, no, esto es una comedia como la Guerra de los Mundos y aquí nos están tomando el pelo. Y a lo mejor hasta el tercer día no se lo crean. Hay que entender la sociología, hay que entender que la gente, cómo piensa la gente y qué creencia deposita en esos posibles visitantes. Y entonces tendremos la clave de todos esos movimientos y reacciones a los que aludías, y que efectivamente están ahí y están cobrando fuerza. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de los hechos ha ido dando pasos en la línea de la existencia de extraterrestres. Y eso es lo que anima a que dicen, bueno, si todo esto era verdad, el resto de la historia es verdad. Y
hay grises, draconianos, reptilianos, nefilims y su puta, con perdón, madre, ¿no? Y esa es la historia. Y en el caso, pongamos, de que tienen razón, que dentro de poco se presentan a nosotros, ¿estamos preparados para un contacto de este tipo? No lo estamos, pero no lo estamos el pueblo raso ni tampoco lo están, en este caso, las autoridades, porque es verdad que han habido intentos de crear una especie de protocolo de actuación en el caso de que esto, ¿qué puede pasar? Es estúpido pensar que estamos solos en el universo. Crear una especie de protocolo y quién debe asumir ese protocolo. Fíjase que en principio esto estaba muy claro que tenía que ser la Organización de las Naciones Unidas, y cuando hace unos años alguien de las Naciones Unidas, una mujer india, dijo, pues mira, podríamos crear un protocolo y yo me postulo como embajadora para ese eventual contacto, el mundo se le echó encima. ¿Y ahora quién lidera? ¿Lideran los americanos? ¿Lideran los chinos? ¿Lideran los rusos? ¿Vamos a ser los europeos? ¿Quién sabe? No estamos preparados. Es más, por mis informaciones, lo que está ahora mismo, digamos, sobre la mesa en Estados Unidos, que como sabes se ha creado una oficina y están ahora con el rintintín de que esto es peligroso, es peligroso, es peligroso, es peligroso, es tener una reacción militar cuando todavía no sabemos si existen o no. Ya nuestros protocolos están pensando en cómo exterminarlos. Es asombroso, ¿verdad? Pues no estamos preparados. Y cuando hablamos de esta desclasificación OVNI que se está haciendo tan famosa en todos lugares, ¿no? Cada gobierno en mayor o menor medida, pero al parecer están abiertos a mostrarnos esa información. ¿Todo esto es cierto o es una maniobra de despiste? Mira, yo creo que los militares en general saben tanto. A ver, puede tener más datos sobre un determinado incidente porque disponen de medios que los ufólogos civiles no tenemos, que son lecturas electromagnéticas, radares, tienen el NORAD, que nos dice cuando entra o sale algún objeto de la atmósfera terrestre, y tienen una serie de observaciones que nosotros a las que no podemos llegar. Por lo tanto, tienen más datos, sí, pero no tienen más claras las hipótesis que hay detrás porque jamás se han interesado abiertamente. Es ahora, a raíz precisamente de que se desvelara la existencia de ese programa secreto en el Pentágono, de que Louis Elizondo y Christopher Mellon filtraran al New York Times los vídeos, que los científicos han abierto los ojos y dicen, hombre, pues no hay ninguna máquina capaz de hacer un giro de 90 grados y aguantar unas fuerzas G de 60 Gs, ¿no? Esto es imposible. O una aceleración que nuestro avión más rápido se queda simplemente en un 20%. Entonces abren los ojos y dicen, hay algo. Pero no se plantean hoy por hoy que todavía sea de origen extraterrestre. Esto lo dice la gente y es posible que sea extraterrestre, yo no puedo negarlo, pero tampoco tengo ninguna prueba en ese sentido. Por lo tanto, la desclasificación no se va a producir como tal. Vamos a tener informaciones a cuentagotas, porque ahora lo que sí se ha conseguido, a diferencia del pasado, es que científicos, no solo militares, sino también civiles, se interesen por esa historia. Y que como gozan del respaldo popular, que es lo que justifica que un político pueda dotar de presupuestos a una determinada historia, pues posiblemente se llegue más lejos. Pero yo creo que estamos reeditando la versión 2.0 del libro azul. Y si no, al tiempo. Cambiemos momentáneamente de escenario, Josep, pero seguimos hablando del fenómeno OVNI. ¿Qué opinas al respecto de estas megaconstrucciones como las pirámides u otros templos tan gigantescos y que aseguran algunos que eso no lo pudo hacer la mano del hombre? Vamos a ver, las pirámides las hicieron los egipcios. No sé si los hicieron los egipcios de la época de los faraones, pero las hicieron los egipcios. Ahí no habían naves espaciales. Y si no, piensa que es una cosa que yo siempre les digo
a quienes me dicen, no, si es que los extraterrestres movieron todo esto. Muy bien, movieron con fuerzas electromagnéticas, la pirámide es, como tú dices, un gran generador eléctrico. ¿Me podrías decir, por favor, dónde están los cables? Y no hay cables. Ergo, no es un generador eléctrico. No lo es. Son pirámides, que tampoco sé si fueron realmente una tumba. Creo que tenían otras funciones. Y ciertamente, por la lectura de los libros, por el libro de los muertos, en los textos de las pirámides, la función de las pirámides era llevar el alma del faraón al firmamento para convertirse en estrella. Y esto tan poético seguramente dio lugar en algún momento que otro a la teorización de que los extraterrestres vinieron aquí a construir pirámides. Pero no es así. Fueron los seres humanos. No sabemos cómo, porque es verdad que, y basta que cualquiera que vaya a Egipto lo comprenderá enseguida, para levantar esos 147 metros de la pirámide de Keops, por ejemplo, se hubiera necesitado una rampa de arena tremendamente larga para poder tener un ángulo de ataque para subir las piedras, las rocas, hasta las partes más altas de la pirámide, porque no tenían poleas, porque no tenían ruedas y porque evidentemente no habían tantos esclavos. Es decir, se ha demostrado que quienes construyeron las pirámides eran artesanos y como artesanos tenían que haberse tirado allí cientos de años y luego eso pone en jaque los textos de Heródoto y otros historiadores del pasado que dicen que esto se construyó en apenas 20 años. Por lo tanto, hay un enigma, pero no pongamos extraterrestres, no, porque no los hay. La única alusión o alusiones, porque hay un par, que podríamos encajar dentro de la tecnología extraterrestre son las que vamos a encontrar en el templo de Seti I, en uno de los de la mampostería, ¿no? de las vigas que están en la sala hipóstila, vamos a encontrar una especie de avión, de helicóptero y demás, y la frase que está ahí es diferente, porque dice, con esta tecnología el faraón venció a las huestes de no sé quién. No me acuerdo exactamente a quién estaba o contra quién estaba luchando. Ese es un elemento sí para reflexionar, pero no hay otro, no hay ninguno más. Y luego esa alusión a los seres resplandecientes, a los que Egipto luchó, y que no sabemos a quién se refería. Se ha hablado de que podrían ser los pueblos del mar, pero tampoco se han encontrado los pueblos del mar, y hemos visto cómo algunos han querido relacionarlos con la Atlántida, con algún otro pueblo del pasado, pero en cualquier caso también de origen mítico. Y mira, puestos a creer, pues puedes creer en la Atlántida o puedes creer en los extraterrestres, pero quienes construyeron aquello fueron, qué duda cabe, los egipcios. ¿Ayudados por los atlantes? Pues qué sé yo. ¿Ayudados por los extraterrestres? Pues ya te digo yo que hubieran dejado algún elemento, digamos, físico. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, en la actualidad, el rapport que tiene el testigo con las luces o los objetos es de jugar al gato y al ratón. No parece que exista una voluntad de bajar ni de relacionarse, ¿no? Pero en el pasado, si hemos de creer que los dioses del pasado eran los extraterrestres de hoy, ese rapport era distinto. Ellos eran los que formaron a la civilización, los que les enseñaron la escritura, los que les enseñaron, en este caso, pues la fundición de los metales o las reglas de la construcción. Pero, ¿por qué no dejaron ningún objeto? ¿Crees que en un tiempo de relación nadie se hubiera quedado con un objeto de procedencia espacial? Y eso es lo que realmente, para mí, es una clara objeción a esa historia. Bueno, con tan pocas pruebas que corroboren el fenómeno ovni, ¿crees que deberíamos de dejar de prestarle atención? No, en absoluto. En absoluto. Yo creo que es muy importante que prestemos atención a este fenómeno que nos viene acompañando no hace 70 años. Hace 70 años sí tenemos, digamos, las primeras observaciones modernas, pero hay recortes de periódico asombrosos de la oleada que tuvo lugar en 1889 de los starships, ¿no? Que es como
se les denominó, eran una especie de dirigibles tripulados por seres humanos que bajaban, se relacionaban con la gente y demás. Anteriormente hay observaciones asombrosas que han sido recogidas en tradiciones, sobre todo en la India, ¿no? pero también en otros lugares del mundo, y el fenómeno ovni es universal y seguramente mucho más antiguo, porque ahí se concentran, como digo, las creencias y los cultos de muchas civilizaciones que han relacionado los antiguos dioses con lo que hoy llamamos extraterrestres. Pero precisamente por eso, porque a lo mejor es importante aportar luz a nuestros orígenes y a los enigmas que tienen que ver con nuestro origen, es importante el estudio del fenómeno ovni. Y después porque realmente si demostramos que un único caso, fíjate lo que te digo, es de procedencia interplanetaria, estaríamos ante una noticia transformadora de toda la sociedad, porque ya nada sería igual. Sabiendo que existen otros seres que son más avanzados que nosotros, tanto nuestra política como nuestra economía, como nuestra religión, como nuestra sociología, va a tener que enfrentarse a un importante problema, tarde o temprano, que es el de contacto con ellos y por lo tanto estar preparados para tener una respuesta, o bien como la de Oriente frente a Marco Polo, o bien como la de Moctezuma frente a los españoles. ¿Con cuál te quedas? Esto ya es una opinión personal hacia ti. Si tuvieras una oportunidad de tener alguno de ellos cara a cara, ¿qué le preguntarías? Pues mira, lo he pensado muchas veces, y siempre viene la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué durante tanto tiempo se han dejado ver y no se han dejado ver? Sé que es una contradicción. Se han dejado ver en los cielos, pero no han dejado claro que su presencia está aquí por algo. Entonces, ese ¿por qué? O ese ¿para qué? A mí me intriga enormemente. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros? Y cuando hablamos, Josep, de contactados, ¿estamos hablando de personas que realmente los han visto y han podido hablar con ellos? ¿O son personas que de alguna forma sufren algún tipo de alucinación? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. A ver, huelga decir que si lo que cuentan los contactados fuera real, si lo que un solo contactado asegura es un contacto telepático, es real, estaríamos haciendo el gilipollas tremendamente, gastando miles de millones de dólares en un proyecto como el SETI, ¿no? Para buscar señales extraterrestres. ¿Para qué queremos gastarlo cuando puedes pillarte al contactado de turno y decir, oye, contacta con los de Zeta Reticuli que necesito mandarles el fax, ¿no? Esto es la primera reflexión que yo hago, y la hago en voz alta en el programa y se la hago delante de los contactados, ¿no? ¿Que están sufriendo alucinaciones? No. Están, digamos, contactando con algo que está en otro plano de la realidad. Y para ello, ellos precisan estar en un estado alterado de la conciencia. Yo he estado con muchos de ellos y algunos, que no todos, tienen la visión y tú no estás viendo nada. Entonces, realmente es porque ellos están en un estado de conciencia distinto al tuyo, que ellos suelen decir, no, pues estos que son de otras dimensiones. Muy bien, la dimensión solamente la ves tú, porque yo no la veo. O lo que estoy viendo tiene una explicación y para ti te está dando un mensaje. En algunos casos, esa información es física, y eso es lo más desconcertante y lo que sitúa a los contactados también como algo interesante desde el punto de vista ufológico. Sus fotografías, sus filmaciones, sus efectos físicos sobre el cuerpo, que son un desafío. Te tengo que decir así, son un desafío desde el punto de vista investigativo, porque nos hacen plantear muchas cosas, ¿no? Y es muy bien, de acuerdo, no están en contacto con extraterrestres, pero ¿qué demonios está pasando en su cerebro, en su cuerpo, para que esto se vuelva real, para que esto tenga una materialidad, aunque sea efímera, aunque sea esporádica en el firmamento o en el suelo, porque a veces se han dejado incluso huellas? Ojo, después de una exhaustiva investigación, uno se da cuenta que en una gran mayoría de esos casos hay fraude. Por lo tanto,
yo me quedaría con apenas un 1 o un 2% de los casos conocidos como dignos de investigación, que no reales, porque no he encontrado todavía ningún caso en el que yo pueda poner la mano sin quemarme, de que lo que están asegurando pues pueda ser verificado desde el más riguroso estándar científico. Y sometimos, por ejemplo, a Sixto Paz a pruebas de polígrafo, le sometimos a pruebas de detección de palpitaciones del corazón, electroencefalografía, pulso, etcétera, para saber si entraba en un determinado estado de consciencia cuando estaba en psicofonías, y efectivamente se detectan anomalías que podrían explicar ese tipo de cosas. Ahora, muy recientemente, un investigador científico que se llama Gary Nolan ha descubierto algo que podría reconducir todo esto, y es que los testigos de encuentros cercanos y algunos contactados presentan anomalías en una zona del cerebro que es el putamen. Suena muy mal, pero esa zona, que está prácticamente en el tocando al cerebelo, presenta una sobreproducción de neuronas que bueno, se cree podría explicar parte de ese comportamiento, digamos, a veces premonitorio, a veces capaz de generar determinados efectos sobre el organismo. Y yo creo que estamos en un terreno todavía en cuclillas, en el que por fortuna empezamos ahora a investigar desde una perspectiva científica, cuando tanto psiquiatras como ufólogos habíamos dejado de lado porque considerábamos un friquismo. Querido Josep, ha sido muy interesante que hayas estado con nosotros hablándonos del fenómeno OVNI. Otro día te invitaremos para hablar de esos suicidas de Tarrasa, que al parecer también tiene algo mucho que ver con este tema. Hasta entonces, un fuerte abrazo y nos escuchamos en breve. Pues será un placer, Jorge. Hasta la próxima.